¿Qué tal? Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente. Sean bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a Aprende en Casa 2. Soy Alberto Ábrego y estoy aquí para compartir con ustedes contenidos relacionados con la asignatura Lengua Materna. Tendremos la oportunidad de revisar información y desarrollar algunas actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. Todo esto como un recurso que les apoyará a continuar con su formación académica. En esta ocasión, tengo el gusto de contar con la presencia y colaboración de la maestra Gisela Hernández. Es un gusto saludarles y estar aquí para seguir aprendiendo juntos. Les cuento que el nombre de esta sesión es Juntas, pero no revueltas. Así que a la distancia, pero en compañía de ustedes donde quiera que se encuentren, revisaremos información relacionada con el aprendizaje esperado, determinar el lenguaje adecuado, directo o indirecto, para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo, con el propósito de reflexionar sobre el uso del punto y seguido y punto y coma para separar ideas en párrafos de prólogos. Antes de iniciar, les recordamos que es indispensable seguir con las recomendaciones para cuidar la salud. Debemos seguir cuidándonos, lavar frecuentemente nuestras manos con abundante jabón y agua. Y en caso de tener que salir de casa, usemos el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardemos y pidamos la sana distancia. Nuestra salud es lo primero. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Además, otro punto muy importante. ¿Ya hicieron algo de activación física? Tengan presente que activándonos vamos a sentirnos mucho, pero mucho mejor. Para esta sesión de Juntas pero no revueltas, los materiales que vamos a necesitar ya los conoces muy bien y son cuaderno, bolígrafo, libro de texto. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen notas. Registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo de esta sesión. Estas podrán resolverlas posteriormente al consultar su libro de texto o al realizar y reflexionar en torno a los retos que aquí les propondremos. Para comenzar, vamos a compartirles una historia muy peculiar, la historia de la puntuación. ¿Cómo fue que dentro del lenguaje nacieron los puntos y las comas? Veamos. La piedra conocida como la Estela de Mecha, descubierta en 1868 y popularizada como la piedra moabita, data de alrededor del 840 antes de nuestra era y cuenta la grandeza del rey Mecha de Moab, en la moderna Jordania. La mayoría de los historiadores creen que la puntuación, como la conocemos hoy en día, fue inventada para mostrar cómo un texto debía leerse en voz alta. En el siglo V antes de nuestra era, los dramaturgos griegos utilizaban algunos símbolos básicos para indicar dónde debían detenerse los actores, y el erudito Aristófanes de Bizancio, que vivió del 257 al 185 antes de nuestra era, inventó un sistema formal de puntuación. También diseñó los acentos para ayudar a la pronunciación. La puntuación, en su forma moderna, debe mucho al Renacimiento y en particular al veneciano Aldo Manuzio, el hombre que cambió para siempre la lectura, pero también a la Reforma. Nuestro moderno sistema de puntuación no surgió hasta el siglo XIX. Los signos que usamos hoy día comúnmente son la coma, comillas, el corchete, los dos puntos, el signo de interrogación, el signo de exclamación, el paréntesis, el punto, los puntos suspensivos, el punto y coma. Piensen, ¿qué sería de nosotros sin ellos? Los signos de puntuación hacen que los textos o los discursos sean comprensibles en ritmo e intención. Son tan parte de nuestro lenguaje como las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir no queremos saber la verdad a
No, queremos saber la verdad. Una simple coma hace toda la diferencia. Retomemos un poco de lo que se nos comentó en el video de la historia de la puntuación. Al final, comentaron que esta, en la era moderna, se instauró hasta el siglo XIX, es decir, el siglo que abarcó entre 1801 a 1900. También que los dramaturgos griegos instauraron un primer tipo de puntuación, ya que ellos, al tener que leer los textos en voz alta en el teatro, necesitaban indicar ciertas pausas en el texto o intenciones al decirlo en voz alta y que fuera comprensible para el receptor. Conforme fue avanzando el conocimiento, se vio que, independientemente de las pausas, los signos nos permitían separar los enunciados, es decir, las unidades discursivas que tienen un propósito definido para que hubiera una mayor comprensión de lo escrito para el lector. Por tal, podemos decir que los signos de puntuación le dan estructura al texto. Además, indican la modalidad del enunciado, es decir, la puntuación nos ayuda a establecer si es declarativo, interrogativo, exclamativo o imperativo. Y también hay que decir que los signos de puntuación son capaces de cualquier cosa. ¿Cómo de qué? Como de cambiar significados. No es lo mismo decir no tienes razón a no tienes razón. Una poderosa coma hace toda la diferencia. Tienes razón. Como vemos, es importante ver, escuchar, leer y con ayuda de los signos de puntuación, comprender. Bueno, pues una vez que ya hemos conocido la historia de la puntuación, vamos directo al propósito de esta sesión, el buen uso de la puntuación, que como en cualquier escrito, debe hacerse en los prólogos. Recordemos que los prólogos son textos que presentan a una obra. En ellos, el autor o prologuista nos motiva a leerla, comentándonos el tema, las razones del autor, el contexto, en fin, lo necesario para que nos interesemos en la lectura. Primero, sería necesario repasar el buen uso de los signos de puntuación en cualquier escrito. Así que vamos a hacerlo con un juego rápido de preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Perfecto. El juego se llama Punto por Punto. Muy buen nombre para tratarse de preguntas sobre puntuación. Vamos a ver cuántos puntos hacen en el conocimiento de la puntuación. Y empiezan las preguntas. Se utiliza para oraciones compuestas donde se encuentre más de un verbo. Inciso A, coma. Inciso B, punto. Inciso C, punto y coma. Veamos. Una coma no es suficiente. Un punto terminaría la oración. Así que la respuesta correcta es inciso C, punto y coma. ¡Correcto! Efectivamente, el punto y coma se utiliza para oraciones compuestas donde se encuentre más de un verbo o enumeraciones complejas donde ya existan comas. También se emplea antes de conjunciones como más, pero, aunque, sin embargo, no obstante, entre otras. Esto se pone bueno. Vamos por la pregunta número 2. Se utilizan para indicar una interrupción de la oración. Inciso A, dos puntos, inciso B, puntos suspensivos, inciso C, coma. Definitivamente, la coma no es. Los dos puntos pudiera ser que... Piénsenlo bien. No. Los dos puntos indican que algo referente a lo que se ha dicho seguirá. Así que, sí,
La respuesta correcta es el inciso B, puntos suspensivos. Exactamente. Los puntos suspensivos son utilizados para indicar una interrupción de la oración y también para dar un final inexacto. Son 3 puntos y deben ser usados de esa misma forma, sucesivamente, uno detrás de otro, junto a la palabra o signo que los anticipa. Son un recurso para indicar el famoso etcétera y también se usan para omitir frases en una cita textual. Ahora bien, la pregunta número 3. Separa oraciones que conforman un mismo párrafo. Inciso A, punto y seguido. Inciso B, punto y aparte. Inciso C, punto final. Si hablamos de oraciones en un mismo párrafo, seguro la opción correcta es la A, el punto y seguido. Atención, este punto no marca el final del párrafo, solamente distingue entre sus enunciados. Y viene la siguiente pregunta. ¿Algunos signos de puntuación separan en el texto las? Aquí sí está de pensarse. Originalmente se usaron para lectura en voz alta, pero de acuerdo a lo que estás diciendo, debe ser la opción A, enunciados. Recordemos que cada párrafo plantea un enunciado temático, que a su vez puede tener enunciados de apoyo, pero estos se pueden separar gracias a los signos de puntuación. Muy buena aclaración. Siguiente pregunta. Periodo importante para la puntuación en su forma moderna. Inciso A, barroco. Inciso B, renacimiento. Inciso C, romanticismo. A mí me encanta el tema de movimientos literarios. Te puedo decir que es inciso B, el Renacimiento, donde aparece el que es considerado el primer editor literario de la historia, Aldo Manusio. Y para terminar, la última pregunta de este juego. Punto por punto. Y es, después de un punto y coma, ¿se debe emplear? Inciso A, mayúscula. Inciso B, párrafo aparte. Inciso C, minúscula. Y la respuesta correcta es inciso C, con minúscula. Por supuesto que hay excepciones, y esto es en el caso de que debieran colocar inmediatamente después del signo un nombre propio. Sería excelente que compartan sus resultados en casa. Y si llegaron a tener alguna respuesta errónea, no se preocupen, solo ocúpense de repasar el uso de los signos de puntuación. Ahora vamos a tomar como ejemplo el fragmento del prólogo de una antología. Observemos el uso de los signos de puntuación. El primer texto dice: la presente antología cubre los grandes movimientos literarios desde el siglo XVIII hasta nuestros días: romanticismo, realismo, modernismo. Hice la lectura como aparece escrito. Sin embargo, recordemos que antes de las enumeraciones es necesario usar 2 puntos. Por lo tanto, debe quedar: la presente antología cubre los grandes movimientos literarios desde el siglo XVIII hasta nuestros días: romanticismo, realismo, modernismo. ¿Quedó más claro? No olviden que las enumeraciones separan sus elementos con comas. ¿Y esos puntos suspensivos que están al final entre corchetes? Recuerda que un uso de los puntos suspensivos es el que nos indica que una parte de una cita textual está omitida. Desde luego, no están incluidos todos los autores modernistas, sin embargo, sí los más representativos.
Otro de los usos menciona que el punto y coma se usa delante de las conjunciones o locuciones y en el texto aparece sin embargo, por lo que debe quedar desde luego. No están incluidos todos los autores modernistas. Sin embargo, sí los más representativos. Todos los poemas de esta antología son conmovedores, pero los lectores serán los que coincidan o no con nuestra valoración. En este caso, el uso de la coma es que antes de una oración que expresa un sentido adversativo, es decir, contrario, se requiere este signo. Por tanto, nuestro ejemplo queda de la siguiente manera. Todos los poemas de esta antología son conmovedores, pero los lectores serán los que coincidan o no con nuestra valoración. Pasemos a ver lo que sucede con el punto y seguido. El primer ejemplo dice: hasta no tener mayores elementos de juicio, dejaremos en el lector una valoración integral de la poeta cuya obra presentamos. La historia literaria de nuestra autora está apenas en construcción. Observemos que son dos acciones distintas, por lo que se requiere emplear punto y seguido de la siguiente forma. Hasta no tener mayores elementos de juicio, dejaremos en el lector una valoración integral de la poeta cuya obra presentamos. La historia literaria de nuestra autora está apenas en construcción. Hay que poner atención. Se cambió la coma después de la palabra presentamos por un punto y seguido. Y la palabra siguiente, que es la, inicia con mayúscula. Efectivamente, el punto y seguido es para dividir los enunciados y lograr que el texto tenga coherencia. Veamos el ejemplo. Para esta antología, nuestra intención no fue ser exhaustivos. Únicamente queremos acercar a más personas a la poesía de los hermanos Argensola. Aquí, el punto y seguido va después de la palabra exhaustivos y la U de únicamente cambia a mayúscula y dice: para esta antología, nuestra intención no fue ser exhaustivos. Únicamente queremos acercar a más personas a la poesía de los hermanos Argensola. Atención, porque este es un caso donde un punto y coma también hubiera podido emplearse. A veces es una mera cuestión de estilo. Mucho depende de cómo esté separado el resto de los enunciados del mismo párrafo. Si el resto de los enunciados lleva punto, probablemente aquí se pueda usar punto y coma. En cambio, si hay pocos puntos, lo más probable es que se opte por usar este signo para separar. ¿Cómo les ha ido en los ejercicios? Confío en que muy bien. Sigamos avanzando. Ahora me gustaría que practiquemos con un fragmento del prólogo de una novela de John Kennedy Toole, que fue publicada en 1980 y fue reconocida en 1981 con el Premio de Periodismo Pulitzer, que se otorga en los Estados Unidos de América. Su título: La conjura de los necios. Leamos juntos. Pero la señora fue tenaz y, bueno, un buen día se presentó en mi despacho y me entregó el voluminoso manuscrito. Así, pues, no tenía salida, solo quedaba una esperanza: leer unas cuantas páginas y comprobar que era lo bastante malo como para no tener que seguir leyendo. Vamos a ordenar este párrafo con apoyo de la puntuación. Pudieron observar que hay comas, dos puntos y punto final. Hay que decir que particularmente en el caso del punto y coma, entra en juego también el estilo del autor. En el texto nos marca un punto y coma después de. Pero la señora fue tenaz. Aquí se nos está explicando que la persona de la que hablan insistió mucho, aunque no sabemos para qué. Pero sigamos leyendo. Y bueno, un buen día se presentó en mi despacho y me entregó el voluminoso manuscrito.
Por lo que se puede apreciar, aquí termina una acción más general. La señora insistió en ver al narrador, pues quería entregarle un libro por lo que parece. La narración continúa y hay claramente otra acción distinta, por lo que más que coma debe llevar punto. Así pues, no tenía salida. Y después colocamos el punto y coma, pues la narración pasa de una generalidad a una explicación. Solo quedaba una esperanza: leer unas cuantas páginas y comprobar que era lo bastante malo como para no tener que seguir leyendo. Con un buen uso de la puntuación podemos crear ritmo, suspenso, dar claridad a algunas imágenes, en fin, hacer del prólogo una verdadera invitación para leer. Maestra Gisela, ahora ¿nos puedes contar un poco más de la obra para conocer el contexto? Por favor, ya me quedé intrigado con lo que vimos en el prólogo. Con gusto. Es una anécdota muy interesante. En este caso, el autor, Kennedy Toland, falleció en 1969, 11 años antes de la publicación de su novela. Se cuenta que su mamá se dedicó prácticamente a perseguir al renombrado novelista Walker Percy. Él, ya más bien por el asedio y el cansancio, empezó la lectura de la novela La conjura de los necios, seguro de que la dejaría en el olvido. Sin embargo, contrariamente, la obra lo cautivó. Así que llamó a su editor y consiguió que la publicaran. Por tal, qué mejor que él mismo escribiera el prólogo. Ahora tiene sentido. Leamos juntos de nuevo el párrafo del prólogo para identificar claramente cómo quedó. Pero la señora fue tenaz y, bueno, un buen día se presentó en mi despacho y me entregó el voluminoso manuscrito. Así pues, no tenía salida, solo quedaba una esperanza: leer unas cuantas páginas y comprobar que era lo bastante malo como para no tener que seguir leyendo. Claro, la idea principal del párrafo es clara y las ideas secundarias la refuerzan. Gracias a la tenacidad de la señora, el escritor, a pesar de su predisposición, lee la obra de su hijo. Una muy buena mamá que creía en su hijo escritor. Imagínate el orgullo cuando le otorgaron el premio Pulitzer. Una historia muy peculiar, sin duda. Así es. ¿Sabes? Me gustaría compartir contigo una frase que, a propósito de los prólogos, me encontré en una obra de teatro de William Shakespeare. Se titula La Tempestad y se representó por primera ocasión el 1 de noviembre de 1611. La frase dice así: el pasado es prólogo. ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Qué bonito! Claro, nuestro pasado nos presenta y también da una idea de que lo mejor está por venir. Es una propuesta muy interesante y estoy seguro de que al escribir nuestra historia debe haber muchas ideas que tendremos que ordenar. Y justo en ese prólogo, ahora queda el descubierto de nuestro título de la sesión: juntas, pero no revueltas. Exactamente, debemos ordenar nuestras ideas a la hora de redactar. Todas pueden estar ahí, juntas, pero si nos apoyamos en el punto y coma, en el punto y seguido, podremos separarlas para que nuestro texto tenga el sentido adecuado y coherente que deseamos los lectores lean. Bueno, pues muchas gracias por ayudarme a ordenar mis ideas. Además, por compartir tu experiencia y dedicación por la enseñanza.
Gracias, maestro, porque nosotros, como ustedes, juntos aprendemos mejor. Les sugiero que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Determina el lenguaje adecuado, tanto directo o indirecto, para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos reflexionar sobre el uso del punto y seguido y del punto y coma para separar ideas en párrafos de prólogos. Llegó el momento de despedirnos de ustedes, pero antes de hacerlo, les tenemos un reto para hacer en casa. Redacten un prólogo para su libro favorito. Primero, háganlo sin utilizar signos de puntuación. Léanlo así, de corrido, y posteriormente utilicen punto y seguido y punto y coma para separar las ideas según corresponda. Vuelvan a leerlo y comenten en casa una reflexión acerca de la diferencia de la primera y la segunda ocasión que lo leyeron. Recuerden que nuestras ideas a la hora de redactar van juntas, pero no revueltas. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Les invitamos a que continúen aprendiendo y, por supuesto, pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Somos Gisela y Alberto. Les esperamos muy pronto aquí en Aprende en Casa 2. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.